Hola, bienvenidos a Justo en la Diana. Hace solo unos días, el Papa Francisco recorrió Colombia con ánimos de reconciliación y como regalo de bienvenida, el gobierno de Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional han depuesto sus fusiles temporalmente. Las FARC son ahora la FARC, sutilezas de un cambio cuya transformación real se puede describir metafóricamente de fusiles a rosas rojas. Un panorama increíble para muchos, pero que le da significado a la palabra paz. Un principio necesario para la vida, un proceso en construcción, un anhelo de todos que ponemos hoy justo en la diana. Si Colombia quiere una paz estable y duradera, tiene que dar urgentemente un paso en esta dirección. Transformaremos a partir de este evento en una nueva organización exclusivamente política. El Papa Francisco visitó varias regiones de Colombia desde el 6 hasta el 10 de septiembre. Además de la capital, Villavicencio, Medellín y Cartagena de Indias fueron las otras 3 ciudades de su itinerario. Llegó repleto de ansias de paz, porque ha sido un creyente de paz, comprometido e implicado en su consecución. Ya antes de llegar había enviado el primer mensaje reconciliatorio. La paz nos recuerda que todos somos hijos de un mismo Padre. Francisco ha seguido muy de cerca el proceso de paz, incluso se le atribuye un papel definitorio en la etapa de acercamiento. Luego, en la recta final de la negociación, las partes le solicitaron al Sumo Pontífice, junto a otras personalidades mundiales, elegir los jueces que conformarían los tribunales especiales de paz. Claro está que el Vaticano declinó la propuesta por ser más del ámbito político-jurídico, pero insistió en su misión de acompañamiento a la paz colombiana. Fue durante su estancia en La Habana en 2015, donde su santidad dedicó todo un párrafo en medio de una misa y no precisamente de un discurso, al conflicto armado colombiano y su solución negociada. Exhortó a no permitir que fracasara el esfuerzo de diálogo para que terminara lo que llamó la larga noche de dolor y violencia. Poco después de firmado el acuerdo final y en medio del impas con la derecha tras el no del plebiscito, el Papa recibió en la Basílica de San Pedro nada más y nada menos que al presidente Santos y al expresidente Uribe. Un encuentro con más impacto simbólico que real, pero inédito y definitorio, ilustrativo de la implicación de Francisco con el tema. Y seguimos hablando. Ahora el obispo de Roma llega a un país que le regala fraternidad, traducida en la más grande guerrilla desmovilizada, convertida en un partido legal y en plena reinserción social. Y la otra insurgencia, el Ejército de Liberación Nacional, comprometido con las fuerzas del Estado a no protagonizar fuego cruzado, en principio por 4 meses prorrogables. Veamos cómo se logró el primer acuerdo de la mesa de conversaciones del Ejecutivo de Santos con el ELN. Las partes negociadoras del gobierno colombiano y los representantes del Ejército de Liberación Nacional ELN anunciaron el pasado 4 de septiembre a través de una rueda de prensa el cese al fuego bilateral que comenzará a regir a partir del 1 de octubre hasta enero de 2018. El jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, sostuvo que espera que el acuerdo ayude a aliviar el ambiente de polarización que algunos en Colombia quieren incentivar. Hay que romper los vínculos que hay entre paramilitares y militares. Entonces, no es un asunto menor. Sí hay hechos del gobierno, pero resulta que esos hechos son insuficientes. Luchar contra el paramilitarismo está en la esencia de estas negociaciones, en el propósito del gobierno y, por supuesto, en muchos temas es un asunto transversal. Añadió también que estos acuerdos tienen el objetivo de construir una América Latina y Caribe como región de paz y mejorar la situación humanitaria de la población. Así reza el acuerdo leído en Quito durante una ceremonia en la que estuvieron presentes el jefe del equipo negociador de Colombia, Juan Camilo Restrepo, y el líder del ELN en las conversaciones, el líder guerrillero Pablo Beltrán. Ambas partes acordaron desarrollar un cese al fuego bilateral y temporal que reduzca la intensidad del conflicto armado.
El texto final detalla que el cese anunciado señala que este es un hecho de marcada significación histórica. Es el primer acuerdo de esta naturaleza que firma el gobierno nacional con esta guerrilla en más de 50 años. Con el acuerdo no se ha pactado solamente un silenciamiento de fusiles, se ha pactado también la suspensión de hostilidades durante la vigencia del cese al fuego. Además, suspender todo atentado contra la infraestructura del país, incluidos los oleoductos, así como el reclutamiento a menores con edades inferiores a las mínimas autorizadas por el derecho internacional humanitario. De igual manera, contempla la abstención de instalar artefactos antipersonales que de cualquier manera puedan poner en peligro la integridad de la población civil. Igualmente, el gobierno adelantará un programa de carácter humanitario entre la población de los militantes del ELN que permita mejorar sus condiciones de salud, ubicación cerca de sus núcleos familiares y evaluación de su seguridad en los recintos carcelarios en los que están recluidos. Karina del Valle, Justo en la Diana. Hablamos entonces de seguir negociando sin confrontación en el campo de batalla, una posibilidad que el presidente Santos le negó a las FARC durante todo su proceso por más que ellos se lo propusieron y cuya negativa propició sucesivos escenarios de crisis a lo interno de las conversaciones. De hecho, solamente hubo alivio humanitario en el caso de las FARC, con los recurrentes ceses unilaterales de los ahora ex insurgentes. Es por ello que es más que bienvenida esta voluntad de los dos actores, aún en conflicto, de silenciar fusiles. Más que un gesto con el Papa, es síntoma de que se puede aprender de la experiencia anterior. No es factible hablar de paz a puertas cerradas y propiciar actos de guerra en las montañas o ciudades que saboteen constantemente la plática política. Es ponerle zancadillas a un camino que ya de por sí está repleto de baches y frenos. Ahora volvemos con el Papa y sus actividades oficiales en Colombia. 30 años transcurrieron antes de que Colombia recibiera la visita de un sumo pontífice. En medio del proceso de reconciliación nacional que vive la nación suramericana, el viaje del Papa Francisco supuso un paso más en el camino hacia la paz. Este viaje quiere ser un aliciente para ustedes, un aporte que en algo allane el camino hacia la reconciliación y la paz. El máximo líder de la Iglesia Católica encontró a su paso por Colombia una sociedad polarizada a causa del conflicto armado. Las heridas causadas por la violencia, el narcotráfico, la persecución a líderes sociales y el paramilitarismo hallaron consuelo con la visita de Francisco. Entonces es un llamado a que todos volcamos la mirada, nuestra acción, nuestro quehacer, nuestra vida debe estar en superar esta situación de pobreza, de inhumanidad. Esperemos que esa palabra que Él nos dio, que nos ofreció, la llevemos todos en el corazón, que eso es lo más importante. La gente pobre es la que necesitamos ayudar hoy en día. Los colores, la música y la muchedumbre no maquillaron del todo la situación del país. En consecuencia, el gobierno colocó vallas de zinc a la entrada del barrio Ceballos, colindante con la carretera por donde transitó el Papa. De esta manera, evitaron que el Santo Padre apreciara la pobreza de la zona. Paradójicamente, esta comunidad está enclavada en Cartagena de Indias, uno de los destinos turísticos más cotizados de América Latina. Hay densas tinieblas que amenazan y destruyen la vida. Las tinieblas de la injusticia y de la inequidad social. En su viaje por la nación cafetera, Francisco hay espacios para compartir con víctimas de la violencia, exguerrilleros, así como los sectores más humildes. Tal fue el caso de una localidad que casualmente lleva su nombre. Esta parada estampó uno de los momentos más emotivos de la visita del pontífice. Se trata de su intercambio con Lorenza Pérez, quien a diario brinda su casa como comedor a decenas de niños. Lorenza, al ver una herida en el rostro de su santidad, lo asistió de manera espontánea. Yo brindé una toalla, me pidieron una toalla, compraron una cubeta, le pusieron hielo en la mejilla y en la frente. Colombia es el 7º país con más católicos en el mundo. No obstante, muchos colombianos plantean que el primer milagro del Papa fue que las autoridades pavimentaran las zonas por donde éste pasaría. Aún así, la visita de Francisco podría ser el paso definitivo de un pueblo que apuesta por la reconciliación e intenta dejar atrás medio siglo de guerra. Mabel Torres, Justo en la Diana. El Papa ha pisado entonces una Colombia que comienza a cambiar. Tuvieron que pasar 53 años para que se le permitiera a un guerrillero,
o más a un comandante insurgente no solo pisar, sino dar un discurso público en la Plaza Bolívar, definida por la fuerza de la historia como el escenario político más importante de Colombia. Y eso sucedió el pasado fin de semana para clausurar el evento fundacional del nuevo partido político en el que se transformaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Ahora ya no son un grupo armado al margen de la ley. Entregaron sus fusiles y pertrechos de guerra, guardaron los uniformes verde olivo, abandonaron la clandestinidad de las montañas y la selva, recuperaron muchos de ellos sus nombres de nacimiento y emprendieron camino hacia la absoluta legalidad. A ser un colombiano o colombiana más que quiere incidir en el futuro de su país y usará para ello las vías democráticas. ¿Cómo fue la formación de esta fuerza partidista? Les propongo un recuento de lo sucedido en el Congreso. Bajo el eslogan por un gobierno de transición para la reconciliación y la paz, 1.200 delegados se reunieron en Bogotá. Los debates giraron en torno a su conformación como movimiento político. Empezando por el nombre que adoptaría el partido hasta la plataforma que usará, los asistentes al evento discutieron uno a uno los pormenores de su aterrizaje en la política. Aspiramos llegar al corazón de la población, propósito complejo que comprende la superación de la estigmatización social y cultural y el falseamiento al que hemos sido sometidos por décadas para desvirtuar los contenidos nobles de nuestro alzamiento armado. Un programa que tiene tintes de reformismo y que dice anclarse en una variedad ideológica desde el pensamiento crítico hasta el bolivariano. Expone la coexistencia de formas mixtas de economía sin cuestionar la propiedad privada. Asimismo, reivindica el concepto de democracia, se centra en el impulso de los territorios, sobre todo en materia ambiental y las demandas sociales de los más pobres. Al centrar su mirada en las regiones donde reinan la corrupción y el abandono, la FARC apuesta por ganar terreno en aquellos lugares donde la población está cansada de la política y los políticos tradicionales. De hecho, varias encuestas reflejan el aumento de su popularidad en detrimento de los partidos actuales de cara a las urnas en 2018-2019. Nos transformaremos a partir de este evento en una nueva organización exclusivamente política que ejercerá su actividad por medios legales. Para cerrar con broche de oro, el Congreso Nacional de la FARC lanzaba su partido político a la palestra pública. La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común se convirtió en un movimiento de izquierda que, si bien dice querer formar parte de un gobierno de transición que respalde los acuerdos de paz, en un futuro no muy lejano buscará convertirse en una alternativa política de cambio. Varios grupos con un historial parecido al de la FARC pretendieron lo mismo y fracasaron en el intento. Su fortaleza es la disciplina y organización que profesan. En un año, la FARC tendrá garantizada, gracias al Acuerdo de La Habana, una bancada de 10 congresistas, capital para hacer política y un centro de pensamiento. De sus dirigentes dependerá que los comunes tengan un final feliz. No queremos una sola gota más de sangre por razones políticas. Que ninguna madre vuelva a derramar lágrimas por su hijo o su hija violentada. En lo inmediato, Colombia deja atrás un conflicto armado de 53 años con la mayor guerrilla del país, que ocasionó más de 200.000 muertos y millones de víctimas. Liz Oliva Fernández, Justo en la Diana. Las FARC negociaron por 4 años en La Habana para que esto esté sucediendo precisamente ahora. Abandonar la vía armada y seguir su misma lucha con otras herramientas. El objetivo mayor era buscar las garantías mínimas para que se les respetara la vida, se les aceptara en las esferas de alta política y dejaran de ser vistos como el enemigo ajeno. A partir de ahora tienen por delante la difícil misión de convencer a la gente de los principios que defienden, del proyecto de país que persiguen, de sus intenciones de cambio, todo lo que los azahares de la guerra también han distorsionado. Borrar el pasado sangriento, redimirse por el dolor causado es el punto de partida ahora que se puede dar la cara. Veamos las reacciones de distintos actores políticos colombianos y, claro está, de la gente. A mí me parece que es muy grave, primero, que las personas responsables de delitos atroces
tengan esos derechos políticos. Que los tengan las gentes de la FARC que no tuvieron delitos atroces, está bien. Pero es grave que tengan esos beneficios que el gobierno les ha dado. La expectativa que tenemos nosotros todos los farianos de este primer congreso es empezar a llevar realidad lo que en 53 años de lucha hemos realizado en Colombia y donde hemos buscado todos los espacios que se dieran para tener ese espacio democrático donde pudiéramos expresar lo que siempre hemos querido hacer en este país. La administración de Bogotá, como parte del Estado colombiano, tiene que sumarse al cumplimiento de los acuerdos. O sea, no puede ser que un sector claramente de oposición al acuerdo, que quiere volver trizas al acuerdo, tenga más importancia que la voluntad mayoritaria de los colombianos por la paz. La verdad no estoy de acuerdo porque un grupo armado que le hizo tanto daño al país y de un momento a otro borrón cuenta nueva, aquí no pasó nada, vamos a formar un grupo político para que nos apoyen para tomar decisiones, asimismo para afectar a la sociedad, no me parece. O sea, de una u otra forma ellos deben tener un castigo. Son personas que también merecen segundas oportunidades. Yo soy de las personas que creo en el perdón y en la reconciliación del país. Entonces, desde ese punto de vista no los juzgo. Yo entiendo que hay gente que esté contra, pero tienen que saber que es un tema muy importante que siempre ha tocado Colombia y yo pienso que es algo, pues para mí personalmente es algo muy bien, muy interesante. Pues es una gran oportunidad para Colombia porque la guerrilla deja las armas y ahora van a hacer prioridades políticas. Entonces es una gran oportunidad para el país, para que haya un cambio ideológico y haya una oportunidad de paz que tanto necesitamos. Momento para el análisis. Hoy tengo el placer de compartir estos minutos con mi amiga Anisley Torres, quien es analista internacional y especialista en los temas de Colombia. Bienvenida una vez más a este espacio, Gracias, aunque ya tú eres parte del staff. Un placer. Anisley, ya es un hecho que las FARC son un partido. Hablemos de su futuro en el escenario político del país, un futuro, un escenario complejo. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, el trabajo que nos antecedía hablaba de que hay una gran decepción de la política y de los políticos tradicionales en Colombia y eso es ganancia para este nuevo partido que asoma en medio de todo el estigma que por supuesto tienen la FARC como guerrilla porque se le atribuyen todos los muertos de la guerra, aunque todos no los pusieron ellos, se le atribuyen todos los heridos, todos los desplazados y sabemos que en una guerra hay de los dos bandos, se cometen errores, nunca fue la voluntad política de este grupo insurgente pues afectar a la población civil, pero así ha sucedido, sobre sus conciencias pesa sangre derramada, pero es el momento de pedir perdón, de enfrentarse a la justicia y de todos estos mecanismos que se acordaron en el acuerdo de La Habana. Pero te decía, hay encuestas que dicen que hay un 2% por encima de aceptación para este nuevo partido y hay que aprovechar este descontento que tenemos con la clase política en el poder, que en Colombia ha sido históricamente una clase que se le han turnado liberales y conservadores, la izquierda ha sido totalmente aniquilada a golpe de plomo, de hecho hay un conflicto armado porque al que pensaba diferente, al que intentaba tener una plataforma política que disintiera un poco del status quo, pues sencillamente había o represión o darle baja, como ellos dicen. De eso mismo es importante siempre volver a los orígenes, hablar de por qué surgieron las FARC. Hablando ahora sobre la visita del Papa, ¿qué resultados tú le ves a la visita del Papa en Colombia? Por supuesto, este es un país que ya se adelantaba, es extremadamente católico. Y por supuesto la visita del Papa ha sido como que un impulso muy importante. De hecho, el Papa tenía intenciones de venir a Colombia mucho antes que ahora, sino durante el proceso de las negociaciones. Disímiles cosas lo impidieron. Hubo algunas presiones por parte de la Iglesia Católica. La élite católica en Colombia no ha estado del todo respaldando el proceso de diálogos que Santos iniciara con la FARC. Pero bueno, se logró ahora y está el país supuestamente en una etapa mejor. Y el boom de la visita puede traer momentos de efervescencia, de alegría, de esperanza, y es una palabra que mucho usó el Papa en todas sus misas, en todos sus discursos. Le decía a los niños, no te dejes robar la alegría, no te dejes robar la esperanza, y eso posiciona mensajes de aliento en un país que está hastiado de tanta violencia. Pero como mismo fue simbólico que el Papa recibiera a Santos y a Uribe en el Vaticano, también tiende a ser simbólico esto,
porque va a pasar, visitó las 4 ciudades, se reunió con las víctimas, que fue muy importante, dio mensajes de reconciliación, de que perdonasen, pero la historia del país es lo que dice la última palabra y lo que sean capaces los colombianos de construir a partir de ahora, porque siguen polarizados, siguen enquistados en el pasado, en las heridas, y necesitan pues dar ese salto para realmente cambiar. Y como ya veíamos en las declaraciones de algunos políticos de ambas partes, hay quienes no están dispuestos a pasar a este nuevo periodo. Hablando sobre ese mismo tema, el Ejército de Liberación Nacional saludó la constitución de la FARC como movimiento político. Veamos estas declaraciones y luego continuamos con el análisis. Las tareas, pues para nosotros tenemos muy claro que contamos con ustedes y queremos que ustedes sepan que cuentan con nosotros en esta tarea de construir unas mayorías por la paz, que saquen adelante unos grandes propósitos de cambios y de paz, de los cuales hacen parte estos esfuerzos de solución política que hacen ustedes y que hacemos nosotros, y que es la obligación histórica del momento. Sin esas mayorías por la paz, no vamos a obligar a esas minorías a que Colombia cambie. Esto es un asunto de presiones, y de presiones de mayorías nacionales. Entonces, en esa gran tarea nos sentimos solidarios, nos sentimos en el mismo camino, y les vuelvo a decir, cuenten con nosotros y sabemos que contamos con ustedes. Ya veíamos las declaraciones del ELN. ¿Cómo se pudiera caracterizar la situación de los diálogos entre el ELN y el gobierno, la situación actual? Son diálogos evidentemente diferentes a los del gobierno con la FARC. Y me parece que si bien todo apuntaba en un inicio a que no va a haber un acuerdo antes que Santos finalice su mandato, que sabemos que es apenas dentro de unos meses, en marzo de 2018 son las elecciones y ya en agosto termina su mandato presidencial, y todo vaticina que es poco probable que haya un acuerdo. De pronto hay un gran paso en estas conversaciones, que es un cese bilateral de fuego. Y tú lo decías muy bien durante el transcurso de este programa, que ha sido inédito porque fue una posibilidad que se le negó a la FARC. La FARC insistieron que era ilógico, que era contraproducente. Que si había negociaciones de paz, se mantuvieran los enfrentamientos. Si yo estoy hablando contigo de paz y en el terreno estamos combatiendo, hay muertos, hay víctimas, hay hechos que atentan contra ese civismo y esa paz que tiene que haber a lo interno de las conversaciones. Y de poner los fusiles temporalmente, y las dos partes, porque en el caso de la FARC solamente deponían los fusiles los guerrilleros y no el gobierno, ha sido un paso, me parece, que trascendental. Y que si se tomara ese ritmo de tener este gran acuerdo con todo lo que viene en la agenda, sí se podría apresurar el paso y lograr un acuerdo. Está bien que esto fue un regalo al Papa, y que Santos, yo creo que se dio únicamente porque venía el Papa, porque no creo que sea que aprendió del pasado, sino que se vio presionado por la coyuntura. Pero bueno, las coyunturas son válidas para retomar el paso y seguir adelante. Me parece que las conversaciones no han entrado en agenda. Son 6 puntos y no se ha discutido ninguno. Todo lo que ha pasado, los 3 ciclos han sido para discutir el cese del fuego, que es muy importante, pero se ha perdido mucho tiempo. Y ahora, para finalizar, ¿tú notas como alguna diferencia entre estos dos procesos, las negociaciones que hubo con la FARC y lo que hay ahora con el ELN? ¿Está sucediendo más rápido? ¿Pudiéramos ver algunos resultados más rápidos o todo va a dilatarse? Está bastante demorado porque, de hecho, Santos siempre ha tenido más la vista en la FARC. Era la guerrilla grande, la de los más de 10.000 hombres que había que desarticular. El ELN es una guerrilla muy pequeña, y el ELN es una guerrilla que es distinta desde el punto de vista también de las concepciones políticas e ideológicas. El ELN tiene muchas más ambiciones que entrar a la política. Mucho más que entrar a la política. No estamos negociando de poner las armas, ser legal, ser partido y entrar en la política. Quieren, además, transformar la sociedad mucho más allá de los planteamientos que se hizo la FARC. Y está mucho más reacia
a la confianza en el otro, porque está viendo que es verdad que hay un acuerdo de paz con la FARC, pero se siguen asesinando líderes políticos en Colombia, sigue habiendo un grupo de factores que atentan contra la credibilidad del gobierno y que están entorpeciendo entonces que pueda haber un diálogo fluido y una reconciliación verdadera entre las partes. Tendremos que seguir de cerca entonces todo lo que está sucediendo en Colombia y seguro con próximos programas para analizarlo. Gracias, Anisley, muy útiles tus comentarios para entender todo lo que está sucediendo en Colombia en este escenario tan complejo y de seguro tendremos una proyección a mediano plazo. Te despido por hoy porque tú eres invitada permanente en nuestro programa. Una breve pausa y ya estamos de vuelta para el cierre. Colombia es rica por la calidad humana de sus gentes, hombres y mujeres de espíritu acogedor y bondadoso, personas con tesón y valentía para sobreponerse a los obstáculos. Tengan miedo al futuro, atrévanse a soñar a lo grande, a ese sueño grande yo hoy los invito. Ver a Cristo así, mutilado, herido, nos interpela. Ya no tiene brazos y su cuerpo ya no está, pero conserva su rostro y con él nos mira y nos ama. Son historias de sufrimiento y amargura, pero también y sobre todo son historias de amor y perdón que nos hablan de vida y esperanza. Los colombianos necesitan apropiarse con conciencia y voluntad de los mensajes de fe y esperanza del Papa Francisco. Sus oraciones deberían calar en las mentes de esa gente que tiene odios y rencores enquistados por esos desenlaces fatales de toda guerra. Se están dando buenos e inequívocos pasos de paz, pero es necesario desterrar la cultura de la violencia y la intolerancia hacia lo distinto para que las palabras del Papa se hagan realidad. Una paz estable y duradera para verse y tratarse como hermanos. Son algunas aproximaciones que hemos puesto a su consideración para que tenga más de un elemento de juicio que le permita poner el dardo justo en la diana.